Bien, muy buenas tardes, estimados participantes, siendo las 6:06 de la tarde del día jueves 2 de marzo. Vamos a dar por inicio a esta séptima sesión del curso de SPSS en su versión 25.0. Muy buenas tardes, estimada Magíster Zuli Ramos. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar en esta sesión. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Yataco. Gracias por el pase, estimados participantes. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, jueves 2 de marzo, donde vamos a trabajar ya la sesión número 7. Bien, vamos entonces a ir avanzando y como siempre empezamos al inicio recordando lo que se trabajó la sesión anterior. Bien, a ver, vamos entonces a hacer un recuento de lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Estamos abordando durante esta semana el análisis exploratorio de datos, ¿no? Hemos visto por ahí algunos gráficos en la sesión anterior, gráficos que han sido generados para variables numéricas, ¿no? Para variables cuantitativas. Teníamos, por ejemplo, el diagrama de tallos y hojas, ¿no? Teníamos también el diagrama el gráfico de cajas y bigotes. Aquí vamos a continuar en esta parte y vamos a revisar ahora en esta sesión, veremos un poco acerca de la normalidad de los datos, ¿no? Las pruebas de normalidad que se utilizan para poder justamente saber si nuestros datos de la variable que estamos utilizando siguen o no una distribución normal. ¿Y por qué es importante eh, saber si los datos tienen o no distribución normal? Porque recordemos que en estadística tenemos pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, ¿no? La estadística, como toda ciencia, es bastante amplia, ¿no? Y dentro de las herramientas que nos ofrece, tenemos las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas, como la prueba T, por ejemplo, ¿no? Seguro en algún momento quizá alguno de ustedes ha utilizado para su trabajo esta prueba, ¿no? La prueba T. Eh, Adelantándonos un poquito, ¿no? a las pruebas estadísticas. La prueba T se utiliza, por ejemplo, si nosotros queremos comparar los promedios, ¿no? De dos grupos, ya sean estos grupos o muestras relacionadas o independientes, ¿no? Pero la prueba T es una prueba paramétrica, ¿no? Por lo tanto, requiere del cumplimiento de ciertos supuestos, ¿no? Entre estos supuestos se encuentra el de normalidad en los datos. Principalmente, las pruebas paramétricas tienen como requisito eh, que debe haber normalidad en los datos, ¿no? Para que podamos utilizar esa prueba en nuestro estudio, para que podamos realizarla con los datos que hemos recabado. Y bueno, también la estadística nos ofrece las pruebas no paramétricas, ¿no? Una prueba no paramétrica que podemos mencionar bastante conocida es la prueba chi cuadrado, ¿no? Es una prueba no paramétrica, ¿no? Y la prueba T, la ANOVA, por ejemplo, son procedimientos paramétricos, ¿no? Entonces, los procedimientos paramétricos son los que requieren el cumplimiento, ¿no? Para poder utilizar una prueba paramétrica, pues se requiere que los datos tengan distribución normal, es uno de los supuestos, ¿no? Y también se habla de la homocedasticidad de varianzas, ¿no? Como otro supuesto, ¿no? Principalmente estos son los supuestos para poder utilizar una prueba paramétrica, ¿no?
en la mayoría de casos. Bien, entonces nosotros en esta sesión vamos a abordar un poco esta parte de las pruebas paramétricas, cómo realizar una prueba paramétrica y cómo interpretar el resultado, ¿no? Una vez que realicemos la prueba utilizando algún estadístico, vamos a ver cómo concluimos, ¿no? ¿Qué es lo que concluimos? ¿Qué vamos a decir respecto a la normalidad de los datos? Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que vamos a abordar principalmente en esta sesión. Además, en la sesión anterior veíamos también algunos gráficos exploratorios, por ejemplo, el diagrama de cajas y bigotes nos permite, nos permite observar gráficamente la simetría de los datos, decíamos también, nos permite ver el tema de la dispersión de los datos, ¿no? Y esto también va un poco eh, hacia la normalidad, ¿no? Permite ver según la simetría que se observa, ¿no? En la caja eh, o la simetría, pues esto nos da indicios, ¿no? De si la variable se acerca a una distribución normal. Bien, entonces esto estuvimos trabajando la sesión anterior. Ahora en esta sesión vamos a abordar el tema de la normalidad, ¿sí? Y vamos a empezar en esta parte, vamos a empezar, ¿no? Haciendo un comentario sobre en este caso, bueno, como dijimos, ¿no? La normalidad. Tenemos principalmente estos requisitos para poder nosotros trabajar con una prueba paramétrica, ¿no? Que nos ofrece la estadística. Las pruebas paramétricas, como la prueba T, por ejemplo, o el ANOVA, que son pruebas paramétricas, requieren que se verifique, ¿no? Ciertos supuestos para que nosotros podamos trabajar o aplicar esta herramienta, alguna de estas herramientas a nuestros datos. Entonces, la mayor parte de los procedimientos de análisis estadísticos que se denominan procedimientos paramétricos se basan en el cumplimiento, ¿no? Entre otros, principalmente de estos supuestos, ¿no? Como el de normalidad de la distribución y también la homoscedasticidad u homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces, nosotros podemos realizar también en el SPSS, podemos realizar el análisis, ¿no? De estas pruebas de normalidad a los datos, ¿no? Y es lo que vamos a ver luego. También aquí al momento de realizar esta prueba de normalidad a los datos, vamos a obtener también algunos gráficos, ¿no? Que van a acompañar al análisis, eh, al reporte que vamos a obtener luego del análisis. Eh, Tenemos las pruebas de normalidad al momento de realizar una prueba estadística para saber si los datos siguen o no, tienen o no una distribución normal. Aquí el programa nos va a mostrar en los resultados, en el reporte, nos va a mostrar el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y también nos va a mostrar el estadístico de Shapiro-Willis. Entonces, nosotros al momento de leer los resultados, vamos a considerar si vamos a interpretar el resultado de Shapiro-Wills o si vamos a leer el resultado de Kolmogorov, de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En ese caso, nos vamos a basar en el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, cuando tengamos una muestra, ¿no? De 50 a más, vamos a basarnos en el resultado de la prueba de Kolmogorov,
¿no? Pero si es una muestra menor a 50, nos basaremos en la prueba de Shapiro-Wilk. Cuando hacemos uso de estas pruebas de normalidad, de estas pruebas estadísticas como Kolmogorov o Shapiro-Wilk, aquí para esta prueba de normalidad va a haber una hipótesis planteada, ¿no? Vamos a tener las hipótesis de la prueba de normalidad, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Entonces vamos a ver luego cómo es que se formulan estas hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En cuanto al recorrido que vamos a seguir para poder realizar en el programa estas pruebas de normalidad, el recorrido que vamos a realizar es ingresando al menú analizar de la barra del SPSS. Vamos a ingresar al menú analizar y vamos a utilizar la opción que estuvimos revisando, que estuvimos explorando en la sesión anterior, ¿no? Entonces aquí, a ver, un momentito, vamos a dejar de compartir un momentito y vamos a mostrar, a ver, lo siguiente. A ver, un momentito, por favor. Ya, a ver. Bueno, estaba comentando sobre la ruta que vamos a seguir para poder realizar estas pruebas, ¿no? Entonces vamos a seguir explorando en el menú analizar. A ver, vamos a ver, a ubicarnos en esta base. Eh, Aquí en el menú analizar tenemos la opción de, aquí solamente estamos mostrando, estamos indicando, luego vamos a realizar este procedimiento paso a paso, ya, para los datos, ¿no? Pero la ruta que vamos a seguir para realizar este análisis, ¿no? Es ir al menú analizar, aquí en estadísticos descriptivos, ¿no? Recuerden que aquí es donde entramos la clase anterior para generar nuestros diagramas, tanto el diagrama de tallos y hojas como el diagrama de cajas y bigotes, ¿no? La opción de explorar, aquí en esta parte, nos aparece este cuadro y vamos aquí a ingresar la variable para la cual queremos nosotros realizar la prueba, ¿no? En este caso, pues supongamos que yo quiero hacer la prueba a los datos de la variable edad, ¿no? Entonces tengo por ahí en la base de datos que estoy mostrando, tengo una variable que es edad y voy a realizar esta prueba, ¿no? Entonces aquí en lista de dependientes voy a colocar esa variable. En lista de factores podría yo colocar una variable. Supongamos que yo en mi base de datos tengo también la variable género, ¿no? Entonces tendría dos grupos, ¿no? Tendría la edad del grupo de varones y tendría la edad del grupo de mujeres, ¿no? Entonces podría yo considerar de repente en lista de factores una variable como el género, ¿no? Para poder tener dos grupos. Entonces podría yo pasar esa variable aquí a lista de factores, ¿no? O si no, trabajar solamente con la variable edad. Luego, para realizar esta prueba en SPSS, aquí bueno, tenemos esta pestaña de estadísticos donde podemos nosotros solicitar los estadísticos descriptivos. Y aquí en gráficos, ¿no? En esta pestaña es donde recuerden ustedes, en la clase anterior, aquí nosotros indicábamos eh, si queríamos generar un diagrama de tallos y hojas o si queríamos generar un diagrama de cajas y bigotes, ¿no?
También podemos generar un histograma y acá tenemos en esta opción los gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Entonces aquí, para realizar esta prueba de normalidad, debemos marcar, ¿no?, con un aspa esta opción que dice gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Entonces, una vez que marcamos en esta parte gráficos de normalidad con pruebas, simplemente le damos un clic en continuar y finalmente un clic en aceptar, ¿no? Y luego vamos a ir a la ventana de resultados para observar el reporte del SPSS, ¿no?, en cuanto a esta prueba de normalidad. Bien, entonces luego vamos a utilizar este recorrido, esta ruta, la vamos a realizar aquí y vamos a trabajar con una base de datos que podemos nosotros diseñar o que en todo caso pues ya tenemos la base de datos creada, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, bueno, en esta parte podemos utilizar esta base de datos que estamos observando, donde aquí hay algunas columnas que se han ido creando. Ya voy a ir, de repente voy a ir eliminando algunas de estas columnas que por el momento no voy a utilizar. Las voy a ir borrando, ya, para compartirles luego esta base de datos. Podemos observar que la información que contiene esta base de datos nos muestra una columna con edades, ¿no? Edades vamos a ver cuántos sujetos tenemos en esta data. Ya tenemos 85 sujetos de estudio. Bien, esta es una base de datos real que se elaboró una vez que se aplicó un instrumento. En este trabajo se midieron dos variables, ya. Una de las variables medidas fue, a ver si no me equivoco, el rendimiento académico fue una de las variables medidas y la otra variable fue ejecución curricular. Fueron dos variables las que se midieron, ¿no?, en este estudio, y en base a la información de los 85 encuestados se construyó esta base de datos, ¿no? Entonces, más o menos para entender un poco la información que estamos observando, aquí fueron dos variables en estudio, una ejecución curricular y la otra variable medida fue rendimiento académico. En este estudio, ¿no?, para esta información se realizó el análisis estadístico y la prueba que se trabajó en este caso fue un análisis de correlación, ¿no?, ya que lo que se quería ver en este trabajo fue la relación, ¿no?, entre esas variables. Se quería ver si existía relación significativa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico. Bien, entonces algunas variables sociodemográficas que se midieron, tenemos aquí, por ejemplo, la variable edad de los encuestados, ¿no? Podemos ver aquí las edades, 18, 20, 22. Tenemos por acá el sexo de los encuestados, ¿no? Tenemos algunos encuestados del sexo masculino y también del sexo femenino, ¿no? El estado civil fue otra variable sociodemográfica que se midió un poco para poder caracterizar en este caso o describir a la muestra de estudio. Podemos observar que la mayoría de los encuestados son solteros, ¿no? Ajá, por ahí hay algunos casados, ¿no? Pero la mayoría eh, son o fueron solteros, ¿no? En este caso, en esta muestra de estudio.
La condición laboral, vemos aquí otra variable, condición laboral, sin trabajo, con trabajo, ¿no? Entonces también tenemos esta variable y estas preguntas que tenemos aquí, ¿no? A la que se le ha colocado EA1, EA2, EA3, son preguntas que ya corresponden al cuestionario para medir la variable, preguntas del cuestionario utilizado para medir en este caso la variable ejecución curricular, ¿no? Entonces, ejecución curricular es una variable compleja, por lo tanto, en primer lugar, pues se definió esa variable conceptualmente y operacionalmente y luego se utilizaron las dimensiones para poder medir las variables, ¿no? De manera que una de las dimensiones, por ejemplo, una de las dimensiones era enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde esta dimensión tuvo ocho preguntas, ¿no? 8 preguntas. Entonces aquí estas preguntas de EA1 hasta la EA8 corresponden a las preguntas que se hicieron para poder medir la dimensión enseñanza-aprendizaje. Esta columna que tenemos aquí, que tiene el nombre de EA-D1, significa pues enseñanza-aprendizaje-dimensión 1. ¿No? Vemos aquí que hay un puntaje, ¿no? Para cada fila tenemos, para cada sujeto tenemos una puntuación, ¿no? 37, 22, 27. Estas preguntas que tenemos aquí, enseñanza, aprendizaje 1, enseñanza, aprendizaje 2, son preguntas, en este caso que tienen opciones de respuesta, ¿no? Y vamos a ver aquí que sus opciones de respuesta, por ejemplo, que se han considerado aquí en valores son las siguientes, ¿no? Entonces aquí podemos observar que las respuestas a estas preguntas, por ejemplo, que van a permitir medir la primera dimensión, la dimensión 1, tenemos estas alternativas, ¿no? Aquí se han utilizado valores, ¿no? Ya que las alternativas, en este caso de la pregunta 1 o las respuestas ¿no? que se tenían eran pues totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces se le dio un valor a estas respuestas, ¿no? De manera que el valor 1, por ejemplo, aquí significa totalmente en desacuerdo. El valor 2, el valor 2 significa en desacuerdo. El valor 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. El valor 4, de acuerdo. Y el valor 5, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es algo parecido a la data que nosotros también en algún momento hemos visto y utilizado, ¿no? Que fue la data una data parecida donde trabajamos también, ingresamos los valores, ¿recuerdan qué data era esa? Que les dejé incluso para que ustedes fueran viendo el análisis descriptivo de cada una de las preguntas, ¿no? De la base de datos. ¿Qué data fue? A ver, ¿recuerdan? Es parecida a esa base de datos, ¿no? ¿Cuál fue? A ver, yo les dejé como actividad que fueran trabajando el análisis descriptivo, generando los cuadros, ¿no? Las tablas, los gráficos para las preguntas, ¿no? Para cada una de las preguntas que tenía esa base de datos, ¿no? Donde se utilizó un cuestionario. El cuestionario que se utilizó era para ver el estilo de crianza, ¿no? Entonces recuerdan que ustedes tienen una base de datos que tiene el nombre de estilo de crianza, ¿no? Si no me equivoco, así se le colocó en el nombre a esa base de datos, ¿no? Entonces aquí las preguntas que tenemos, pues nos hacen de repente recordar un poco a esa base de datos que ustedes
que ustedes tienen, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos los valores, ¿no? Por ahí pareciera, ¿no? Que tenemos los valores en decimal, ¿no? Pero en realidad, a ver aquí, si nosotros vamos a suponer, queremos ingresar un valor en esta parte, ¿no? De repente, no sé, voy a ingresar un valor 6, ¿ya? Y en etiqueta, pues, le pongo, a ver, totalmente en desacuerdo. Vamos a ponerle ya lo mismo, la última respuesta. A ver, ahí he ingresado el 6, le he puesto totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo voy a agregar. Ahorita lo elimino, ¿no? Entonces se ve aquí, ¿no? Pareciera que está en decimal, ¿no? Pero no lo hemos ingresado en decimal, solamente hemos colocado el valor entero, ¿no? Sin embargo, aquí se muestra, ¿no? Parece que estuviera en decimal. Bueno, vamos a eliminar esto porque no corresponde en este caso, ¿no? Entonces ya lo eliminamos y continuando con el análisis de esta base de datos que vamos a utilizar ahora, vemos que la pregunta EA1 tiene pues estas 5 opciones de respuesta, ¿no? El valor 1 totalmente en desacuerdo, el valor 2 en desacuerdo, el 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4 de acuerdo, el 5 totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a ver en la pregunta EA2, vemos que también están las mismas respuestas, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿no? Y los valores 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces aquí en la pregunta 3 de esta dimensión vemos que las alternativas pues son las mismas, ¿no? Y continúa así hasta la pregunta número 8, ¿no? Entonces tenemos estas alternativas desde la pregunta 1 hasta la pregunta 8. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Si de la pregunta 1 hasta la pregunta 8 son preguntas del cuestionario que van a permitir medir la dimensión 1, ¿sí? Para medir finalmente la variable ejecución curricular que ha sido dimensionada, ¿no? Y aquí estamos viendo las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Para la dimensión 1, que son 8, vemos aquí en la base de datos, en la base de datos vemos, por ejemplo, esta columna que aparece con valores, ¿no? Valores numéricos, 37, 22, 27. Yo les pregunto, en base a lo que nosotros hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, les pregunto, ¿cómo, cómo se ha calculado los valores de esta columna? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se ha calculado los valores de esta columna? ¿Qué opción, qué menú del SPSS se habrá utilizado para poder obtener estos valores o poder obtener esta nueva columna, a la que se le ha puesto el nombre de EA-D1, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el puntaje obtenido eh, para, para cada uno de los sujetos, ¿no? El puntaje de la dimensión 1. Y yo les pregunto, ¿cómo se habrá calculado ese puntaje? Por ejemplo, el primer valor que vemos es un 37. ¿Cómo habremos obtenido ese valor?
A ver, ¿alguna idea? ¿Algún comentario? ¿En qué opción, en qué menú podemos nosotros calcular el valor utilizando una fórmula? A ver, ¿recuerdan cuando vimos la clase anterior, ¿no? Teníamos los valores del peso y la talla, ¿no? Y lo hicimos también un ejemplo con los valores del peso y talla de los participantes. Teníamos el peso y la talla. ¿Cómo se calculó el índice de masa corporal? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Manualmente, uno por uno sacó el valor en una calculadora o en qué opción del SPSS nosotros podemos realizar esa operación? A ver, ¿recordaron? ¿Recuerdan ustedes la opción que vimos del menú transformar, la opción calcular variable? A ver, ¿se acuerdan de esa opción que vimos en el menú transformar, calcular variable? ¿Recuerdan? Entonces, para obtener esa columna que está aquí resaltada, para obtener ese puntaje 37, 22, 27, se ha utilizado esta opción, que nosotros ya la hemos explorado, ¿no? Ya la hemos visto en las sesiones anteriores. Aquí, ¿recuerdan qué cosa le poníamos en variable objetivo? A ver, ¿qué le ponemos en variable objetivo? Ahí, A ver, Elizabeth, ahí le poníamos el nombre, ¿no? El nombre a la columna que se va a generar, porque aquí el programa, el SPSS, nos va a generar una nueva columna, ¿no? Entonces nosotros le podemos colocar aquí en variable objetivo el nombre. Aquí el nombre que se le ha colocado, podemos ver en la columna, es EA-D1, ¿no? Así es. Sí. Entonces esto va a indicar que aquí vamos a obtener el puntaje de la dimensión 1, ¿no? Para cada sujeto. Sí. Entonces, ahí en variable objetivo tendríamos que indicarle ese nombre. A ver, ¿no? Entonces, aquí, al utilizar esta opción, yo tendría que colocar, pues, el nombre, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar así nada más con anotaciones, le voy a poner EA-D1, ¿no? Entonces, ese va a ser el nombre para esta columna nueva, ¿no? Que se va a generar. Ahora, en expresión numérica, ¿qué es lo que vamos a ingresar? A ver, ¿qué se ingresa en expresión numérica? Cuando calculamos índice de masa corporal, teníamos las variables a utilizar peso y talla, ¿verdad? Entonces, en expresión numérica ingresábamos la fórmula, ¿no? La fórmula con la que se calcula el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Porque esa era la fórmula para hallar el índice de masa corporal. Pero en este caso, para hallar el puntaje, ¿no? Este 37, ¿qué viene a ser? Este 37 viene a ser la suma del puntaje de la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, hasta la pregunta, aquí tenemos para esta primera dimensión 8 preguntas, ¿no?
Entonces, aquí nosotros tendríamos que indicar, ¿no? Con el cursor tendríamos que colocar la pregunta 1, EA1, ¿no? Más la pregunta 2, EA2, ¿no? Tendríamos que ir pasando a este casillero, ¿no? EA1, ¿no? Vamos seleccionando, luego utilizamos el más, luego acá colocamos EA2, ¿no? Y así, EA3 hasta, aquí le indicamos hasta la pregunta 8, ¿no? Hasta EA8. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que ingresar aquí en expresión numérica, ¿no? Entonces, todo esto con el cursor vamos seleccionando, ¿no? Cada una de estos nombres, ¿no? De las columnas, ¿no? Desde EA1 hasta EA8, ¿no? Y vamos a sumar. Entonces, una vez que ingresemos la fórmula, simplemente pues le damos un clic luego en aceptar, ¿no? Y al darle clic en aceptar, vamos a poder observar la nueva columna como esta que estamos viendo acá, ¿no? Como esta columna, donde el primer encuestado en la primera dimensión, en la dimensión 1, tiene un puntaje de 37, ¿no? 37 puntos. Bien, entonces esto ustedes lo van a realizar luego, ¿ya? Yo les voy a pasar la base sin esta columna y ustedes lo van a realizar. Bien, con la opción que estamos aquí recordando, ¿no? Que es la opción calcular variable del menú transformar. Bien, a ver, sigamos explorando, sigamos analizando esta información que nos muestra la base de datos. Ya, a ver, borramos todos los dibujos. A ver, en la siguiente pregunta ya no vemos EA, ¿no? Para identificar, sino ahora tenemos aquí DD, ¿no? DD hace referencia a la dimensión desempeño docente, ¿no? La de acá era enseñanza-aprendizaje, una dimensión. Esta dimensión que se ha utilizado ahora es DD, es decir, desempeño docente. Entonces, aquí en desempeño docente tenemos, ¿no? Esta pregunta que está como DD13, DD14, ¿no? DD15, hasta, vamos a ver, hasta DD18, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17 y 18, porque la que tenemos aquí en esta columna es el total, ¿no? Lo que tenemos aquí en esta columna es el total, ¿no? Es decir, si el encuestado, ¿no? Su respuesta fue totalmente de acuerdo, en esta pregunta su respuesta fue de acuerdo, en esta pregunta marcó ni de acuerdo ni en desacuerdo, ¿no? En la pregunta 16 de esta dimensión marcó totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, tendríamos que ver qué es exactamente lo que dice. Y en la pregunta 17, pues tiene esta respuesta. En la pregunta 18, esta otra respuesta. Entonces, ¿cuántos puntos tiene ¿no? en esta dimensión el encuestado 1? ¿No? Entonces, de manera similar, como se halló esta columna, ¿no? Del puntaje de la dimensión 1, ahora se halla también acá el puntaje para la dimensión 2, ¿no? Entonces, para hallar esta columna, los valores de esta columna, nuevamente se hace uso del menú transformar y la opción calcular variable, ¿no? Entonces, nuevamente, ir al menú transformar, la opción calcular variable, ¿no? Y en variable objetivo, vamos a colocar ahora el nombre que vemos, ¿no? Que es DD-D2, ¿no? Desempeño docente, dimensión 2. Y en expresión numérica, aquí con el cursor vamos seleccionando las variables, ¿no? En este caso las columnas que vamos a sumar para poder obtener ese puntaje de la dimensión 2, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas son las que se han considerado para poder obtener el puntaje en la dimensión 2? Son las preguntas desde la pregunta DD13 hasta la pregunta DD18, ¿no? Entonces tendríamos que ir seleccionando DD13 más DD14, ¿no? Más DD15,
D de 16 más D de 17, D de 18, ¿no? Entonces, hasta ahí indicar en la fórmula para que podamos obtener estos resultados, ¿no? Entonces, de manera que aquí automáticamente, una vez que ingresamos la fórmula, el SPSS nos va a generar la columna con esos puntajes, ¿no? Para la dimensión 2. Entonces podemos ver que el encuestado 1 tiene, pues, en la dimensión 2, tiene un puntaje de 26, ¿no? Perdón, el encuestado 2, en la dimensión 2 obtuvo 19 puntos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Esta segunda dimensión que es desempeño docente, ¿no? En esta base de datos. Y tenemos por acá ahora, seguimos observando, seguimos analizando esta información de la base de datos y ahora tenemos preguntas que aparecen, ¿no? Aquí tenemos IE19, ¿no? Y esta es la que tiene más preguntas, me parece. IE19 ¿hasta dónde va? Hasta IE34, ¿no? Entonces aquí esta dimensión es la que tiene más preguntas, ¿no? Desde IE19 hasta IE34, ¿no? ¿Qué significa IE? IE significa la dimensión infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos para esa tercera dimensión infraestructura y equipamiento, tenemos desde la pregunta 19 hasta, como vimos acá, la pregunta 34, ¿no? Entonces, ahí vemos todas las preguntas que se han considerado para poder medir esa tercera dimensión, ¿no? Y aquí vemos el total, en este caso, ¿no? Que se ha hallado el total de esa dimensión, ¿no? En infraestructura de equipamiento, que es la dimensión 3, se ha obtenido también su total para esa dimensión, ¿no? Para la dimensión 3. De manera que el encuestado 1, en la en la dimensión 3, infraestructura y equipamiento, obtuvo un puntaje de 68. El encuestado 2 en esa dimensión obtuvo 41 puntos, ¿no? El encuestado 3 en esa dimensión obtuvo 49 puntos. Bien, entonces para medir esa variable ejecución curricular se utilizaron esas dimensiones que ya hemos mencionado, ¿no? Esta última que es infraestructura y equipamiento, por ahí vimos también otra dimensión que fue desempeño docente y otra fue enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones van a medir la variable ejecución curricular, que es una variable compleja. Y por acá vimos, bueno, también se ha trabajado, ¿no? O se ha calculado, en este caso, el puntaje ya por el puntaje para la variable, ¿no? Considerando las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la dimensión 3, ¿no? Porque esta es la columna donde están los puntajes para la dimensión 3. En esta columna, el primer encuestado, fíjense, en esta dimensión tiene 68 puntos. En la dimensión 2, ¿no? ¿Cuánto obtuvo este encuestado en la dimensión 2? Vamos a ver. 26. Aquí vemos que obtuvo 26 puntos, ¿no? Y en la dimensión 1, a ver, 37 puntos, ¿correcto? Ahí vemos 37 puntos, ¿no? Entonces, para obtener el total, ¿no? El total, es decir, sumando los puntajes, ¿no? De cada una de estas dimensiones, vamos a ver que aquí cuánto sale. A ver, sumando estos tres números, a ver, 68, 26 y 37, estas cantidades, ¿cuánto sería? Eso también lo tenemos por acá en la base de datos.
Ya, a ver aquí tenemos otra columna, ¿no? Que vamos a observar que es esta, ¿no? Esta columna, ¿no? ¿Qué nos muestra esta columna? Nos muestra el total, ¿no? El valor o el puntaje total de la variable ejecución curricular, ¿no? Entonces, para obtener este 131, aquí se han, en este caso, sumado, ¿no? Los puntajes. 68, que fue el puntaje de la dimensión 3 para el encuestado 1, 26 fue de la dimensión 2 y 37 fue el puntaje de la dimensión 1, ¿no? Entonces, sumando estos puntajes, aquí nos sale, estos valores nos sale 131, ¿no? Entonces, este sería el puntaje obtenido, ¿no? Para el encuestado 1 en respecto a esa variable ejecución curricular, ¿no? Obtuvo 131 puntos. Ahora les pregunto, ¿cómo harían para hallar los valores de esta columna? A ver, ¿cómo se haría para hallar los valores de esta columna? A ver, ¿cómo haríamos para hallar estos valores? A ver, de la columna que vemos aquí, a ver, la que estamos señalando. ¿Cómo se han calculado estos valores? Igual, ¿no? Para calcular los valores de esta columna tendrían que utilizar también el menú transformar, ¿no? El menú transformar, calcular variable, ¿no? ¿Y cómo sería la fórmula? A ver, ¿cuál sería la fórmula que se debe ingresar? A ver, me voy al menú transformar, ¿no? Me voy a transformar, calcular variable. Quiero hallar el puntaje total. ¿Cómo haría? A ver, esto lo van a hacer también ustedes luego en esta base de datos. Yo se las voy a pasar, pero sin esas columnas. A ver, ya, ¿qué le ponemos en variable objetivo? A ver, ahí está. A ver, ¿qué le ponemos en variable objetivo? En variable objetivo, recuerden, le ponemos el nombre, ¿no? Aquí vemos que el nombre es, bueno, total, abreviado, ¿no? Guión bajo, S, ¿no? Para indicar que se trata de la variable ejecución curricular, ¿no? Entonces, este va a ser el nombre. Y acá en expresión numérica, ¿qué es lo que se ingresa en este caso? A ver, ¿qué es lo que vamos a ingresar para que podamos obtener la suma del puntaje de la dimensión 1 con el puntaje de la dimensión 2 y el puntaje de la dimensión 3? Y obtener estos 131 puntos, por ejemplo, para el primer encuestado. Ya, a la dimensión 1, que fue enseñanza-aprendizaje, ¿no? Le pusimos en el total aparece como EA-D1, ¿verdad? La dimensión 2, que fue desempeño docente, aparece en la base como DD-D2, ¿no? Y la dimensión 3, IE, ¿verdad? -D3. Entonces, para obtener esta suma, ¿no? De los puntajes por dimensión, de las 3 dimensiones, vamos a tener que ingresar, ¿no? Aquí en la base de datos aparece, ¿no? Aparece esos totales.
¿no? Nos aparecen ahí y son estas que vemos acá, ¿no? Dimensión, enseñanza, aprendizaje, ¿no? Es el nombre Más. que aparece para el total. Entonces, esta variable la seleccionamos, ¿no? Y pasa acá. Luego se enlaza con el más, ¿no? De aquí de la calculadora. Luego, esta variable, ¿no? Dimensión, desempeño docente, ¿no? Va a pasar aquí a la fórmula. Y finalmente, tenemos por acá la otra dimensión, ¿no? Infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces seleccionamos con el cursor estas tres columnas, ¿no? Y lo enlazamos con el más. Entonces, una vez que ingresamos la fórmula, simplemente pues le damos un clic luego en aceptar, ¿no? Y vamos a poder visualizar ya en la base de datos esa columna que aparece con el nombre que le hemos puesto, ¿no? Total-ejecución curricular, ¿no? Y van a salir aquí todos los puntajes de los encuestados, ¿no? Aquí tenemos desde el encuestado 1 hasta el encuestado número 85. Bien, entonces, ¿no? Entonces, como podemos observar en esta base de datos, estamos utilizando herramientas del SPSS que nosotros ya hemos visto, ¿no? Que ya hemos ido explorando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en esta base de datos que es real, porque esta es una data real, eh, que se elaboró para un trabajo que se hizo hace algunos años, entonces vemos cómo ¿no? Hacemos uso de estas herramientas, ¿no? Que nos ofrece, por ejemplo, el menú transformar en la opción calcular variable. Bien, bueno, entonces aquí un poco hemos podido analizar la información que nos muestra esta base de datos, ¿no? La otra variable, porque aquí como mencioné hace un momento, una variable fue en este estudio ejecución curricular y la otra variable fue el rendimiento académico, ¿no? Entonces el rendimiento académico, sí, aquí se ha considerado pues el promedio, ¿no? El promedio ponderado fue el que se consideró y estos valores pues que se ingresaron fueron de ese valor, ¿no? En este caso del promedio ponderado de los participantes. Bien, entonces ahí están las dos variables, ¿no? Por un lado, una es ejecución curricular y la otra variable era el rendimiento académico. Entonces, lo que se quería ver en este estudio era si había una relación significativa, ¿no? Una de la hipótesis que se planteó, recuerdo, fue, ¿existe relación estadísticamente significativa entre ejecución curricular y rendimiento académico? ¿No? Entonces, si yo formulo una hipótesis como esa, ¿no? Donde estoy afirmando que existe una relación estadísticamente significativa entre estas variables numéricas, ambas numéricas, ¿no? Ejecución curricular y el rendimiento académico. Entonces, tengo que ver qué herramienta estadística podría utilizar para poder yo probar mi hipótesis, ¿no? Ver si efectivamente, pues, la hipótesis planteada, ¿no? En este caso, se comprueba o no, ¿no? O no ocurre lo que yo estoy afirmando en esta población en estudio, ¿no? Y entonces aquí para la prueba de hipótesis, ¿no? En este caso, en la parte estadística, en este trabajo se realizó un análisis de correlación, ¿no? Ya que el análisis de correlación es el que nos permite ver, evaluar si las variables numéricas, si dos variables numéricas se relacionan, ¿no? Si relacionan o no de forma lineal y si esa relación lineal que existe entre ellas es significativa o no, ¿no? Y bueno, aquí cuando hablamos de relación significativa, ya esto implica que debemos realizar una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, realizar la prueba de hipótesis, del análisis de correlación en SPSS, obtener los cuadros estadísticos, ¿no? Hacer los comentarios y, bueno, las interpretaciones respectivas, ¿no? Cuando se hace una prueba de hipótesis, también hay que recordar esto en un programa estadístico, utilizando un paquete estadístico, lo que nosotros tomamos en cuenta al momento de dar la conclusión de la prueba de hipótesis, lo que tomamos del programa es el p-valor,
¿no? Entonces vemos el p-valor, lo comparamos con el nivel de significación, ¿no? 0.05, que es el valor estándar, y vemos en función a ello si es mayor, menor, si rechazamos o no la hipótesis nula, ¿no? Y en base a ello, pues, damos una conclusión, ¿no? Entonces, eso fue lo que se realizó, ¿no? En este caso, utilizando para ello, pues, esta información. Muy bien. Bien, Nicolás, bienvenido, bienvenido. Qué bueno que ya te hayas podido conectar. Muy bien, entonces, bueno, aquí hemos explorado un poco, hemos analizado, como decía, la información que tiene esta base de datos, ¿no? Y ahora vamos a utilizar también, ¿no? Un poco esta información para poder nosotros realizar, en este caso, el análisis de normalidad, que es lo que, como comentamos al inicio, vamos a trabajar en esta sesión, ¿no? Donde la ruta, como ya lo hemos indicado, la ruta para realizar el análisis, ¿no? La prueba de normalidad, la ruta es ¿no? Ir al menú analizar, ¿no? Utilizar la pestaña de estadísticos descriptivos y seguir trabajando, ¿no? Con la opción que tenemos que es explorar, ¿no? Y generar entonces allí solicitar los gráficos con pruebas de normalidad. Y una vez que se genera esto, pues vamos a realizar la interpretación debida, ¿no? De esos cuadros que se obtengan, ¿no? En el reporte. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a realizar luego es esta prueba de normalidad. Vamos a utilizar también un poco la información que acabamos de observar, ¿sí? Antes de continuar, vamos a tomarnos unos minutitos, unos 5 minutos, ¿sí? Para tomar un poquito de agua y luego continuamos. Bien, entonces 5 minutitos, estimados participantes, y luego continuamos. ¿Qué? ¿Qué?
Muy bien, vamos a continuar entonces, estimados participantes, y vamos a realizar aquí ahora el recorrido para que el programa nos realice el análisis de la prueba de normalidad. A ver, como mencionaba, nosotros para realizar esta prueba vamos a utilizar el menú analizar, ¿no? Aquí en el menú analizar entramos a estadísticos descriptivos. Aquí a la derecha tenemos la opción explorar. Recuerden que esta opción fue la que utilizamos la sesión anterior para generar nuestro diagrama de tallos y hojas y también el de cajas y bigotes, ¿no? Entonces aquí para la prueba de normalidad seguimos utilizando esta opción. Explorar, damos un clic y aquí vamos a indicar la variable, ¿no? Para la que queremos realizar nosotros la prueba. Por ejemplo, a ver, una de las variables que contiene esta base, ¿no? Tenemos aquí en este lado izquierdo todo el listado de las variables o los nombres de las columnas que contiene la base de datos, ¿no? Una columna edad, podemos observar aquí esa columna, tenemos otra columna para la variable género, tenemos estado civil, condición laboral, ¿no? Y las preguntas para la dimensión 1. Vemos también aquí el total o el puntaje de la dimensión 1. Las preguntas para la dimensión 2. Vemos el puntaje total de la dimensión 2. ¿No? Y para la dimensión 3 tenemos también las preguntas y el puntaje total. Y otra variable que tenemos también aquí, por ejemplo, es rendimiento académico. Bien, entonces podemos utilizar una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Vamos a trabajar con esta variable, con la edad. Vamos a pasarla aquí a este casillero. Ya la tenemos aquí a la variable edad. Vamos a ir ahora a estadísticos. En estadísticos, bueno, tenemos la opción para poder solicitar los valores descriptivos de la edad. Vamos a marcar descriptivos, damos un clic en continuar. Ahora aquí en gráficos, ¿no? Damos un clic en gráficos y lo que estábamos trabajando, ¿no? En la clase anterior, ¿no? También aparece aquí el diagrama de cajas, el diagrama de tallos y hojas, ¿no? En este caso, nosotros ahora nos encontramos realizando las pruebas de normalidad, ¿no? Entonces aquí vamos a activar gráficos de normalidad con pruebas. Activamos gráficos de normalidad con pruebas y luego damos clic en continuar. Clic en continuar y luego aceptar. Ya, a ver, repetimos la ruta o el recorrido. A ver, entramos al menú analizar, vamos a estadísticos descriptivos, ¿no? Aquí en frecuencias, bueno, aquí tenemos frecuencias, descriptivos y explorar. Entramos aquí a explorar y aquí en lista de dependientes vamos a indicar la variable. En este caso, la variable edad, que es la que vamos a utilizar para este análisis, para esta corrida. Trasladamos esa variable, ¿no? Edad, que se encuentra aquí, la vamos a trasladar a este casillero. Luego en estadísticos damos un clic y en este caso estamos solicitando los estadísticos descriptivos. Clic en continuar y entramos a la opción gráficos y aquí en gráficos vamos a marcar gráficos de normalidad con pruebas. Bien, este es el recorrido que hacemos en el SPSS. Luego damos clic en continuar y finalmente clic en aceptar.
En los resultados vamos a ver qué es lo que nos muestra, ¿no? SPSS en la ventana de resultados. Bueno, aquí en el reporte podemos observar que, bueno, está la opción que estamos utilizando, que es explorar, ¿no? Del menú analizar, estadístico del menú analizar. Entonces, aquí en el reporte vemos los valores descriptivos para la variable que estamos utilizando en este análisis, que es edad, la variable edad. Vemos aquí los valores como el promedio de la edad, la mediana, ¿no? La varianza, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo. Y aquí está la prueba de normalidad, ¿no? Esta prueba de normalidad. Para la prueba de normalidad de la variable edad tenemos dos estadísticos. SPSS nos proporciona dos estadísticos. Uno es Kolmogorov-Smirnov y el otro es Shapiro-Wilks, ¿no? Entonces, tenemos que tomar el resultado, el reporte de uno de estos estadísticos, ¿no? En este caso, nuestra muestra es grande porque tenemos una muestra de tamaño 85. Entonces, nosotros aquí para la prueba de normalidad vamos a basarnos en el resultado que nos ha sacado esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, aquí vemos el valor SIG, que es en este caso el que vamos a leer para esta prueba de normalidad. El SIG, que también se conoce como p-valor, ¿no? Que en este caso es 0.000. Cuando utilizamos este estadístico de Kolmogorov o Shapiro-Wilks, aquí se formulan hipótesis, ¿no? Para la prueba de normalidad. La hipótesis nula es la que nos va a indicar en este caso que los datos de la variable, en este caso edad, tienen distribución normal. Eso nos va a indicar la hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis alterna que va a indicar lo contrario, ¿no? En este caso, las hipótesis se formulan de esta manera para la prueba de normalidad, ¿no? En el caso de la hipótesis nula, aquí vamos a anotar lo que nos dice, ¿no? Esta hipótesis nula. Las edades, porque aquí estamos trabajando con la variable edad, bien, entonces la hipótesis nula nos va a indicar que las edades siguen una distribución normal y la hipótesis alterna nos va a indicar que nos va a indicar lo contrario. Bien, entonces de esta manera vamos a formular las hipótesis para esta prueba de normalidad, utilizando uno de los estadísticos, en este caso Kolmogorov, ya que tenemos una muestra de tamaño 85. Es una muestra grande. El resultado que vamos a tomar entonces para dar la conclusión de esta prueba de hipótesis sería el valor P, ¿no? En este caso, el que aparece aquí en el reporte como SIG. Este p-valor, en este caso, es 0.000, es un valor menor al valor
Si trabajamos aquí con el valor estándar alfa igual a 0.05, que es el valor estándar, el alfa o nivel de significación, este p-valor es menor, ¿no? Entonces, cuando el p-valor es menor o menor o igual a alfa, se dice que se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces para esta prueba de normalidad, esa sería la conclusión, ¿no? Dado que el valor P de la prueba de Kolmogorov es 0.000 y este valor comparado con 0.05, que es el valor para alfa, el nivel de significación es menor, entonces la conclusión sería rechazar la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es la regla de decisión y por lo tanto la conclusión sería pues que en este caso se concluye que los valores o las edades, ¿no? Ya que la variable utilizada ha sido edad, perdón, entonces diremos que la edad o las edades no siguen una distribución normal. Adicionalmente a este cuadro estadístico de la prueba de normalidad, en donde nosotros estamos tomando el resultado de la prueba de Kolmogorov, también por aquí vemos algunos gráficos que nos proporciona el SPSS, ¿no? Estos gráficos son gráficos exploratorios, como por ejemplo el gráfico QQ o el gráfico cuantil-cuantil, ¿no? Que nos proporciona SPSS. Este es un gráfico exploratorio eh, que nos muestra, ¿no? De manera gráfica qué es lo que ocurre en este caso con los valores de la variable, ¿no? Entonces, aquí más o menos esto nos permite tener una idea acerca de la distribución de los valores en cuanto a la normalidad, ¿no? Si hay normalidad o no entre esos valores. Estos diagramas son gráficos exploratorios y esto luego se debe confirmar con una prueba, en este caso con confirmatoria, como puede ser la prueba de Kolmogorov, ¿no? Que es una prueba estadística.
Para que exista normalidad gráficamente, para que se observe normalidad entre los valores, se dice que estos puntos tendrían que estar sobre esta recta, ¿no? Bastante pegados a esta recta que tenemos aquí, ¿no? Y aquí podemos observar que hay puntos que no están muy pegados a esta recta, ¿no? Hay algunos que se están alejando incluso, ¿no? Como estos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso más o menos nos va indicando que estos datos no tienen distribución normal. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un diagrama de cajas y bigotes para esta variable? A ver, vamos a generarlo. A ver, un diagrama de cajas y bigotes. Vamos a analizar, estadístico descriptivos, explorar. A ver, la variable edad. A ver, en gráficos. Vamos a solicitar cajas, diagrama de cajas. Y damos clic en continuar. Así se vería el diagrama de cajas y bigotes de esta variable edad. ¿Qué observamos a ver en este diagrama de cajas y bigotes? A ver, según lo que vimos en la clase anterior, ¿qué podrían observar en en esta gráfica? ¿Hay valores atípicos? ¿Hay valores extremos? ¿Qué se observa, a ver, en este gráfico? A ver, comentarios para los que estuvieron en la clase anterior, a ver, algún comentario. A ver, ¿qué se observa? ¿Hay dispersión entre los valores de la edad? ¿Observan valores atípicos, valores extremos? Por ahí, fíjense, hay algunos valores que salen con un asterisco, ¿no? Y hay otros valores que salen con un circulito. A ver, ¿eso qué indica?
Aquí podemos ver los cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, o los percentiles, ¿no? El percentil 25, el percentil 50 y el percentil. Decía, ¿no? Aquí hemos solicitado también que nos genere. Ajá, muy bien, Nicolás. Los que están en círculos son valores atípicos y los que están marcados con asterisco son valores extremos. Ajá, muy bien, Nicolás. Ya, en el diagrama de cajas decíamos, ¿no? La clase anterior tenemos aquí como elementos el valor mínimo, que es donde empieza el bigote. Acá tenemos el cuartil 1, el cuartil 2, que es esta línea, ¿no? Que marca la mediana, y el cuartil 3. Y luego por acá tenemos el valor máximo, ¿no? Y los valores que están por debajo, ¿no? De este valor mínimo, ¿no? Van a ser ya valores outliers, ¿no? Valores que están alejados de los demás. O los que están por encima también son valores que se consideran valores que están pues muy alejados o valores outliers. Aquí tenemos, ¿no? Dentro de estos valores que están alejados del resto, tenemos valores atípicos, que son los que se marcan con círculo, y los valores extremos, que se marcan con asterisco, ¿no? Entonces aquí hay edades que se están, pues, alejando bastante de las demás, ¿no? Tenemos. Esto es lo que podemos observar aquí en el gráfico, ¿no? El dato 75, el dato 74, el dato 85, por ejemplo, ¿no? El dato 71 es un valor extremo, el dato 76 es un valor extremo, ¿no? El dato 77 es un valor atípico, el dato 69, el dato 66, ¿no? Están marcados aquí como valores atípicos. El cuartil 1, aquí podemos observar en este reporte que le hemos solicitado. Recuerden que el cuartil 1 es equivalente al percentil 25. El cuartil 2 equivale al percentil 50 y el cuartil 3 equivale al percentil 75, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el cuartil 1 es en este caso 21, ¿no? Es decir, aquí donde empieza la caja, ¿no? Está al nivel de el valor 21, ¿no? En el eje vertical. El valor mínimo, en este caso, tenemos como valor mínimo a 18, ¿no? Como valor máximo 41. ¿No? Entonces aquí, a nivel de esta línea, donde empieza el bigote, tenemos 18 y donde termina, pues tenemos el valor 21. El cuartil 2, ¿no? Que está pues a nivel de esta línea que se marca aquí en la caja, es la mediana, aquí equivale a 22. Y el cuartil 3, en este caso, donde termina esta caja, sería pues el valor 23, ¿no? El cuartil 3. ¿No? Entonces aquí tenemos el valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, valor máximo. ¿No? Y si hay, cuando se observan valores atípicos, valores extremos, esto indica que probablemente pues tengamos valores, en este caso se trate de una distribución que no tiene normalidad, ¿no? Estos datos no tienen probablemente una distribución normal. Eso es lo que nos indica, ¿no? Este gráfico exploratorio. Estos son gráficos exploratorios que nos dan una idea, ¿no? Acerca de la forma, de la distribución, ¿no? De la simetría, de la normalidad que podemos tener para los datos de una variable, ¿no? Pero esto luego se confirma, ¿no? Con el análisis, en ese caso donde utilizamos pues una prueba estadística, ¿no? Como aquí hemos podido observar en la prueba de Kolmogorov,
¿no? Según las hipótesis planteadas y según el valor P, la conclusión en este caso es que los valores de la edad, que ha sido la variable que hemos utilizado para el análisis, estos valores no siguen una distribución normal, ¿no? Entonces se confirma lo que vemos gráficamente, se confirma con esta prueba. A ver, vamos a realizar el análisis, la prueba de normalidad para otra variable. A ver, vamos a realizar para otra variable de la base de datos. Un momentito, por favor. Bien, a ver, entonces decía, vamos a realizar el análisis, esta prueba de normalidad para otra de las variables que se encuentran en esta base de datos. Eh, a ver, vamos nuevamente al menú analizar, explorar en estadísticos descriptivos. Ya, a ver, vamos a trabajar ahora con la siguiente variable. Ya, a ver, vamos a utilizar rendimiento académico, a ver qué sucede con esta variable. Rendimiento académico. Estadísticos, a ver, descriptivos, bueno, percentiles, vamos a dejarlo igual. En gráficos, vamos a solicitar gráficos con pruebas de normalidad y también que nos genere el diagrama de cajas. Y vamos a dar clic en continuar. Continuar y aceptar. A ver, en descriptivos podemos observar el valor mínimo de esta variable, rendimiento académico, es 9, el valor máximo 15,41. A ver, aquí vemos los percentiles, el percentil 25, que es igual al cuartil 1, la mediana, y el cuartil 3 o percentil 75. Y vemos aquí el resultado de la prueba de normalidad. A ver, ¿qué comentario harían de de este cuadro? A ver, de la prueba de normalidad.
Ujú. Ok, muy bien, Nicolás. El p-valor, en este caso, el p-valor que nosotros vamos a tomar es el de Kolmogorov, ¿no? Ya que tenemos una muestra grande de tamaño 85, ¿no? Y ese p-valor es 0,200. Teniendo en cuenta que aquí nuestro alfa es 0,05, ¿no? Entonces tenemos un p-valor mayor a alfa, ¿no? Un p-valor mayor a alfa. Si este p-valor es mayor a alfa, entonces diremos que no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál sería en este caso la hipótesis nula? A ver, o cuáles serían las hipótesis en esta prueba de normalidad. Recuerden que la hipótesis nula en la prueba de normalidad indica que los valores de la variable siguen una distribución normal, ¿no? Eso dice la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna, pues, indica lo contrario, ¿no? Los valores de la variable no siguen una distribución normal. En este caso diremos en la hipótesis nula que los valores del rendimiento académico tienen distribución normal o siguen una distribución normal. En la hipótesis alterna diremos que los valores del rendimiento académico no siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esas son las hipótesis y teniendo en cuenta que el p-valor es mayor a alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, entonces la conclusión sería que los valores de la variable rendimiento académico siguen una distribución normal. Esa sería entonces la conclusión de esta prueba de hipótesis. Muy bien, entonces este sería el resultado de la prueba de normalidad. La prueba estadística de normalidad, en este caso, tomando el resultado de el estadístico de Kolmogorov, ¿no? Aquí podemos observar el gráfico de normalidad cuantil-cuantil,
Y también, ¿no? Miren aquí en este gráfico QQ o cuantil, vemos que los puntos están más pegados a la recta. Y en el diagrama de cajas, ¿no? Que también hemos solicitado, vemos aquí que se trata de una distribución que tiene cierto grado de asimetría, ¿no? Vemos aquí que la mediana, que es la línea que divide a esta caja, está un poquito, ¿no? Más arriba del valor 12, un poquito arriba de este valor 12, no está exactamente a la mitad de la caja, así que hay cierto grado de asimetría. Vemos algunos valores atípicos, ¿no? Pero no vemos valores extremos. Ya, a ver, vamos a volver a compartir. Gracias, Nicolás. Ya estábamos observando los gráficos exploratorios, como por ejemplo el gráfico cuantil del rendimiento académico, donde vemos que los puntos aquí están más pegados a esta recta. Y en cuanto al diagrama de cajas, ¿no? Decíamos, vemos por aquí algunos valores atípicos, pero no hay valores extremos, ¿no? Entonces, en cuanto a la simetría de esta distribución, vemos que hay cierto grado de asimetría. El bigote inferior es un poquito más largo que el bigote superior, ¿no? En este caso, la mediana está al nivel del valor. Vamos a ver cuánto es la mediana acá. 12,2. El mínimo es 9 y el máximo 15,41. ¿No? Entonces aquí estamos al nivel de un 9 en el eje Y. La mediana, que es 12,2, un poquito arriba de 12, se encuentra la mediana. El cuartil 1, que por aquí también está en el reporte, 11,27, 12,2 el cuartil 2 y 12,82 el cuartil 3. 11,27, 12,2 y 12,83. Y el valor máximo, que es en este caso 15,41, ¿no? Que son estos principalmente los elementos que podemos observar en este diagrama de cajas, ¿no? Cajas y bigotes. Y vemos algunos valores atípicos, ¿no? Pero que no están muy alejados, ¿no? Como vimos en el caso anterior, donde también habían valores extremos. En este caso vemos valores atípicos, pero no vemos valores extremos. Muy bien, voy a compartirles la base de datos. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna consulta? A ver, voy a ir compartiendo la base de datos que hemos utilizado. A ver, voy a borrar algunas columnas para que ustedes puedan ir generándolas según lo que vimos al inicio, utilizando las herramientas que ya conocemos, ¿no? De SPSS.
A ver, voy a borrar esta de acá para que ustedes la puedan generar. La selecciono y luego le doy clic en borrar. A ver, esta de acá también la voy a borrar. A ver, esta de acá también la borramos. Y esta de acá. Vamos a borrar. Ya. Ya, listo. Nos quedamos entonces con esta información. Ya vamos a guardar esta base con los cambios que le hemos hecho. Ya, listo. A ver, entonces les comparto la base de datos, ¿ya? A ver, se las paso por aquí y también por WhatsApp se las voy a compartir. Ya, a ver, un momentito, vamos a dejar de compartir. A ver, un momentito, por favor.
Ya se las compartí en el chat de Zoom, también se las voy a pasar por WhatsApp. A ver, lo envío al grupo de WhatsApp ahorita. Ya, muy bien. Ya se las pasé también al chat del grupo para que la puedan descargar, ¿no? Recuerden que la descargan, la guardan y luego para que puedan visualizar los datos tienen que abrir primero SPSS. Muy bien, estimados participantes. Hasta aquí entonces llegamos en esta sesión. Nos estamos conectando nuevamente la siguiente sesión que sería el día martes. Bien, gracias a cada uno por su participación. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Majita. Gracias.